hago nada, ya se salió. ¿Ahora qué hago? Ven, ve. Nada, no toqué, Mauri. Ok. Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta tercera jornada del Encuentro Bicentenario, reflexiones alrededor de los procesos independentistas del siglo XIX. Esta tarde tenemos el gusto de contar con la participación de una distinguida historiadora manabita, la doctora Carmen Dueñas de Anhälser. Con ella y después con Víctor Hugo Arellano vamos a tratar estos interesantes temas que especialmente nos han preparado para esta jornada. Bienvenida, doña Carmen Dueñas, Mariela García, nuestra directora ejecutiva del MAC, y todos los que se están conectando para seguir la jornada del día de hoy. Mariela, sí. Te dejamos con un saludo para nuestra audiencia que creo que nos ha estado siguiendo desde el día martes que empezamos estas jornadas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Como decíamos ayer y antes de ayer, la historia no es simplemente el relato de eventos concatenados, sino la interpretación de los mismos dentro de los contextos sociales en los que se sucedieron. El estudio de la historia nos aporta el conocimiento de lo que nos precedió para construir mejores sociedades, donde seamos capaces de fusionar nuestros paradigmas individuales en uno colectivo que puede ser diverso pero reconocible. Esto es una linda cita de Francisco Suet en el diario Expreso del domingo 18.
y que lo pongo a consideración porque estamos hablando de temas presentes, de temas modernos, de temas actuales que necesitamos repensar en nuestra ciudad de Guayaquil. Por ello, el MAC-EOD ha propuesto esta jornada de reflexión llevada a cabo por parte de importantes historiadores que cubrirían las distintas aristas de los hechos históricos de 1820 en Guayaquil, Babahoyo, Portoviejo, Cuenca y Loja. Para que percibamos nuestro bicentenario de independencia de Guayaquil, no como un hecho histórico aislado, sino como un proceso libertario ligado a varios eventos que lo desencadenaron y proyectaron al futuro en el contexto de esta región iberoamericana. Dentro de este importante grupo de historiadores que accedieron a esta aventura conjunta y que ha tenido un importante desarrollo entre martes y miércoles, con charlas tremendamente enjundiosas con sus expositores Benjamín Rosales y Melvin Hoyos, Ángel Emilio Hidalgo y Tatiana Hidrobo, hoy presentamos las importantísimas charlas de Carmen Dueñas de Anhálser con una comparación entre el reglamento provisional de la provincia de Guayaquil y la primera constitución con la de 1830. Yo creo que este tema va a ser de mucho interés porque ayer ya empezó a salir a flote un poco con la exposición de Tatiana. Y luego tendremos a Víctor Hugo Arellano con un análisis del papel que desempeñó San Martín en la independencia de Guayaquil. Vaya a ellos mi agradecimiento a ustedes, Carmen y Víctor Hugo, así como al público que nos visita y a todo el equipo del MAC que hace posible esta transmisión. Muchas gracias. Gracias, Mariela. Yo quiero contarles un poquito quién es la doctora Carmen Dueñas de Anhálser, aunque sé que muchos de los que están conectados la conocen seguramente, pero ella es una historiadora manabita, es PhD por la Universidad de Florida en Gainesville, especialización en Historia de América Latina. Cuenta con una maestría en Historia Andina por la Flaxo Quito y una licenciatura en Antropología por la Pontificia Universidad Católica de Quito. Ha sido profesora en la Universidad San Francisco de Quito y en la Florida Atlantic University en Estados Unidos. Cuenta con numerosas publicaciones de artículos y libros dedicados a la historia y cultura de Manabí, su principal tema en las investigaciones llevadas a cabo a lo largo de varias décadas. Entre estas pueden citarse los viajes de los indios de Portoviejo a la corte española, sentimiento racial en la colonia y en las repúblicas hispanoamericanas, de vasallos del rey a ciudadanos libres, los indios de Jipijapa y Montecristi en la gobernación de Guayaquil, marqueses, cacauteros y vecinos de Portoviejo, cultura política en la presidencia de Quito, entre otros libros publicados. Muy bien, doctora Carmen Dueñas de Anhálser, bienvenida a usted y su tema, el reglamento provisorio de la provincia de Guayaquil y la Constitución de Ecuador de 1830. Y la dejo con la audiencia. Micrófono, por favor, active. Por favor, active el micrófono. Ya. Bueno, muchas gracias por la invitación, Mariela, y a todas, y buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Yo quiero hablar del reglamento provisorio de la provincia de Guayaquil, redactado en 1820, hace 200 años. Es un documento que quiero decir que todos los ecuatorianos vamos a estar orgullosos de este documento. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque está escrito con un lenguaje muy, digamos, claro de una ciudadanía universal, no una idea como sería el guión para el colegio electoral
es que los pueblos de más de 1000 habitantes tienen delegados al Congreso Constituyente. Bueno, realmente esto es maravilloso y despertó enorme entusiasmo. Tan es así que de Paján, por ejemplo, fueron 2 delegados que no sabían leer ni elaborar, perdón, el reglamento, no impusieron esa condición. Fueron indígenas de Jipijapa, fueron indígenas de Santa Elena, todos con entusiasmo a participar en este gran evento que significaba elaborar el reglamento, una constitución, digamos. Quiero aquí, entre paréntesis, decir que despertó mucho entusiasmo, enorme entusiasmo entre la gente, entre los indígenas, entre la gente del pueblo. Les relato una anécdota, digamos. Hay un cacique de Jipijapa que le escribe a Olmedo y le dice así: quiero saber qué hago con el remanente de los tributos que se habían cobrado hasta aquí, pagados por estos naturales que en el día son ciudadanos. Caramba, qué orgullo en eso de llamarse ciudadano, ¿no? Ya hemos dicho, hay un historiador francés, se me escapa este rato el nombre, que dijo que la Revolución Francesa no fue posible hasta que el último campesino supiera qué significaba la palabra ciudadana. Entonces, por eso es que debemos estar muy orgullosos de este documento, escrito hace ya 200 años. Quiero hacer una breve reseña de las constituciones que se han redactado, para que vean ustedes las diferencias que hay entre unas y otras. Bueno, si pudiéramos, más luego ya vamos a poner el PowerPoint para poder ver estas constituciones. Pero quiero decirles que son muy antiguas. La práctica de escribir una carta política que esté por encima de todas las leyes viene desde la antigüedad. Recordemos en Babilonia el Código de Hammurabi, ya era una constitución. Luego la Constitución de Atenas, la Constitución de Roma, es decir, no es una práctica reciente, es una práctica muy, muy antigua. Luego, pues tenemos constituciones que no fueron codificadas, que no han sido escritas, como es el caso de la Constitución inglesa. La primera constitución inglesa fue la Magna Carta, me parece que es en el siglo XIII, pero luego de la Magna Carta en realidad regulaba pues las relaciones entre nobles y el rey. Pero luego de eso se fueron agregando, basados en la práctica, digamos, una serie de normas que son las que conforman la Constitución inglesa, que no está codificada, que no está escrita. Bueno, ahora sí quisiera que me pongan el PowerPoint para poder, pero, allá, bueno, se me fue Scores. A ver. ¿Por qué se me fue? No sé. No, ¿tú quién? Está aquí. Ahí ya. Bueno, aquí la primera pues, que he puesto es Guayaquil, 1820, el reglamento provisorio constitucional de la provincia de Guayaquil, sancionado por su colegio electoral. Aquí quiero comentarles que, ¿qué es lo que estamos viendo? No está sancionado por Dios, ni como Dios como el gran legislador, ni por Dios que es quien otorga los derechos políticos. Está sancionado por los ciudadanos, por su colegio, conformando el colegio electoral. Esto es tremendamente hermoso, que la religión es la católica, efectivamente,
igual que sucedió en la Constitución de Cádiz de 1812, se reconoce a la Iglesia Católica como la religión oficial. Bueno, ¿podemos pasar al siguiente, por favor? Podemos pasar al siguiente. Allá. Bueno, ahora, lo de 1800. Noten la diferencia entre el reglamento provisional dice artículo del Estado de Quito, en el nombre de Dios Todopoderoso, Divino y Uno. Es decir, para comenzar, no es un contrato social, como dijeron los ilustrados, es un pacto que tiene una connotación un poco diferente. Podemos pasar, por favor, a la siguiente. ¿Podemos pasar al siguiente PowerPoint? Bueno, aquí les he puesto la Constitución de los Estados Unidos, que en realidad es la primera constitución escrita que tiene de la influencia de los ilustrados, de los filósofos ilustrados del siglo XVIII. Y es interesante porque dice, we the people of the United States. Tampoco están invocando a Dios para legitimarse. Ahí está la traducción: nosotros, el pueblo de Estados Unidos, a fin de formar una unión más perfecta, establecer justicia, afirmar, no alcanzo a leer muy bien, tranquilidad interior, promover la defensa común, promover el bienestar general y asegurar a nosotros mismos y nuestros descendientes los beneficios de la libertad. Ese es su preámbulo. Nosotros, el pueblo de Estados Unidos. Y fue la primera vez, antes que la Constitución francesa, fue la primera vez que se pusieron en práctica las ideas de los ilustrados, es decir, la división de poderes. Sí, podemos decir lo siguiente. Tampoco hay que creer que estas constituciones escritas o no codificadas se aplicaron al pie de la letra. No, una cosa es lo que dice la letra, que es muy bonito, y otra cosa es lo que sucedió. Justamente lo podemos ver en Estados Unidos, donde los negros, en realidad, pues, a pesar de que en su enmienda 15, escrita 100 años después de que se escribe la Constitución, en la enmienda 15 se dice que no se puede rechazar por su raza, por su género, por su condición social, no se puede rechazar a ningún americano el derecho a ejercer la ciudadanía. Sabemos pues que en la práctica, bueno, finalmente somos humanos y ya sabemos que tenemos nuestras fallas, y no solamente en el caso de Estados Unidos, sino en toda la humanidad, ¿no? ¿Podemos pasar a la siguiente? Por favor. Bueno, la siguiente constitución ilustrada es la constitución que se escribió a raíz de la Revolución Francesa en 1791. Tampoco hace alusión a Dios como el origen de los derechos políticos. Más bien, en su preámbulo, ellos pusieron la Declaración de los Derechos del Hombre. Esto es lo que ellos pusieron ahí. Cada constitución tiene un preámbulo. Cada constitución tiene un preámbulo. En algunos se habla de Dios, en otros se habla de otros temas. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor?
Bueno, una de las constituciones más progresistas en América Latina fue la Constitución de 1801 en Haití. ¿Por qué digo eso? Porque dio ciudadanía universal, es decir, a todos, y abolió la esclavitud. La esclavitud, pues, era un tema muy escabroso, ¿no? Para todos los que hacían, todas las asambleas constituyentes. Fue bien escabroso, tan es así que, por ejemplo, ni la de Cádiz menciona a la esclavitud, como no lo menciona tampoco el reglamento provisorio de Guayaquil, ni las constituciones que se escribieron en Venezuela, por ejemplo. Era un tema muy, muy complicado, ¿no? Pero Haití, en cambio, sí es la constitución progresista de la América Latina. ¿Podemos ir a la siguiente, por favor? Bien, ahora vamos a la Constitución del Ecuador de 1830. Y ahí sí tengo problemas, porque ahí es como que se dan pasos atrás, pasos atrás. Para comenzar, la Constitución del Ecuador comienza no como la de Guayaquil, que no hace mención de Dios, el legislador y todo esto, sino como la de Quito, ¿no? Aludiendo, legitimándose, porque Dios es el que da las leyes, el que da los derechos, etcétera. Pero no es solo eso lo importante es que se ofrece una ciudadanía censitaria, es decir, que no es universal. ¿Por qué? Porque se exige una Hola, hola. Parece que tenemos una pequeña dificultad con la transmisión de la doctora Carmen Dueñas. Estas pequeñas jugarretas que nos hacen los servicios de Internet. Posiblemente la doctora Carmen Dueñas esté retomando la transmisión en unos minutos más. Bueno, teníamos allí su PowerPoint donde estábamos revisando precisamente este reglamento provisorio de la provincia de Guayaquil de hace 200 años, como ella decía, ¿no? Estábamos revisando un documento primigenio, realmente como la partida de nacimiento de lo que después sería
la República del Ecuador, y ella decía que podíamos estar muy orgullosos de ese documento porque era realmente un documento ejemplar. Y justamente estábamos en esa... Mejor parte. En la mejor parte de revisar cuál es el contenido de ese reglamento, ¿no? Provisorio, qué es lo que lo hace único en su género y que ha pasado después a la historia como esta partida de nacimiento, y de la que ayer también preguntaban, en la reunión de ayer justamente se decía que cómo surge este reglamento provisorio, porque una vez que Guayaquil tiene su gesta del 9 de octubre de 1820, necesitábamos empezar a tener un ordenamiento, ¿no? Un ordenamiento para poder pasar a este nuevo orden de cosas que ya nos diera la pauta para hacer una vida independiente, ya no como colonia española. Entonces, en ese punto estábamos, y bueno, la doctora Anhalser va a avanzar hasta la Constitución de 1830, o sea que ella va a abarcar prácticamente una década, ¿no? Desde el 1820 hasta 1830, en que realmente ya lo que era el Distrito del Sur se separa de la Gran Colombia, esto que éramos nosotros, el Distrito del Sur de la Gran Colombia, y nos declaramos república independiente, ¿no? Para 1830. En mayo de 1830. Todavía me acuerdo de las clases de historia, Mariela. Todavía Oye, a mí me gustaría hacer una puntualización, ¿no? O sea, lo que nos está diciendo Carmen realmente es muy esclarecedor del tipo de sociedad que estaban haciendo la independencia en ese momento, ¿no? Porque se dice mucho del movimiento de Guayaquil, de la independencia de Guayaquil, que eran mucha gente ligada a la masonería. Entonces, obviamente, reconocen a este ser superior, pero le están dando un poco más de preeminencia, un poco más que el hombre tome control de su propio destino. Carmencita, hola, volviste. Estamos aquí haciendo los comentarios que tu charla linda nos está incentivando, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay una diferencia entre este movimiento salido por gente de la masonería, ¿no? Que otro tipo de personas que están partiendo de otro entorno social. Y ahí las dejo con Carmen, que es la que sabe del tema y sigue hablando. Gracias, por Carmencita. favor, abra el micrófono, doctora. El micrófono abre, Carmencita. El micrófono. Ahí está, ahí está. A ver, yo creo que no nos debe el que en Guayaquil producido un documento y tan democrático. Por ejemplo, ha dicho la ciudad más democrática, ¿no? Y es así. Eso nos dicen también los muchos viajeros a Guayaquil durante tenía antecedentes africanos y sin embargo llegaron a estar, digamos, en las capas más altas de la sociedad. Aparte de eso, Guayaquil era un puerto y los puertos siempre son liberales, ¿no? Y además, pues, era una economía mercantil, de ninguna manera era una economía como la de la sierra, de las provincias de la sierra, de tipo más bien feudal, con los guasipungueros y todo esto. Sí, había el concertaje, sin duda, pero el concertaje tenía un componente monetario que era más, si se quiere, un poco más moderno que el atar al trabajador por la tierra, como era el guasipungo, ¿no? Acá se lo ataba, pues, mediante la deuda, se le daban víveres, etcétera, etcétera. Entonces, sí, no nos debería de sorprender que Guayaquil produjo este documento.
pero de todas maneras sorprende comparando ese documento con otras constituciones de América Latina, porque todas las constituciones de América Latina, con excepción de la de Haití, ofrecen una ciudadanía censitaria. Para ser ciudadano se necesita tal y cual cosa, ¿no? Así que, bueno, en definitiva, eso es lo que yo quería decir con respecto al reglamento provisorio de la provincia de Guayaquil. No sé si hay alguna pregunta o algo. Sí, yo creo que sería interesante ir con las preguntas y los comentarios. Bien. ¿Usted terminó su PowerPoint, doctora? ¿Terminó de revisar el PowerPoint o quiere que lo terminemos de ver? Yo ya creo que podemos seguir viendo si es que hay más, pero yo creo que ya lo vimos todo. La última era la de la Revolución, la Constitución de la Revolución Francesa. ¿Mm? ¿Ya? Ah, perdón. Pero, sí, me faltaba decir algo, perdón. La Constitución del Ecuador de 1830, en la cual se dan tantos pasos hacia atrás, que se ofrece una ciudadanía censitaria. Y a mí, lo que me sorprende es que ahí estuvieron presentes en esa Asamblea Constituyente muchos de los patriotas guayaquileños, como Olmedo y otros, Marcos y otros, que estuvieron en la primera, en 1820, en la constituyente, en la Asamblea Constituyente de Guayaquil. Entonces, yo no sé qué pasó ahí. Francamente les digo, yo no sé. No he logrado ver si fue por votación. Obviamente, los de la costa perdieron, porque eran pocos los delegados de la provincia libre, y los de la sierra eran muchísimos, porque era Azuay, Pichincha, Urubamba, ¿no? Pero no sé si fue por votación, o pienso, lucubro tal vez, que fue porque Olmedo quería plasmar el sueño del Estado de Quito, y no quería un cisma, digamos, un cisma porque esa constitución sí restringe la ciudadanía. Y la otra cosa que quería decir, y con esto era que yo quería terminar, sino que con la interrupción se me disputó, como dice el abuelo. Que si hubiéramos seguido con los lineamientos del reglamento provisorio de Guayaquil, otra sería hoy día nuestra situación. Hoy día tenemos problemas por una ciudadanía que no es robusta, ¿no? Una conciencia ciudadana que es débil. Porque ¿qué significa conciencia ciudadana? Significa estar consciente de los derechos, pero también de los deberes, ¿no? Y yo no creo que esto es nuestra situación actual, ¿no? Entonces sí, yo creo que haber seguido más bien los postulados de 1830 y siguieron las del siglo XIX, siguieron con la misma restricción. Ya no les estoy diciendo que recién en 1960 y pico y algo se abolió la exigencia. ¿Qué pasa? En que visitaba los pueblos de la sierra y
Yo creo que podríamos proceder con determinadas preguntas, Lola, porque hay mucho interés de parte del público de, por ejemplo, saber sobre la nueva forma de gobierno, sobre ese tipo de cosas. Mejor ir directamente porque creo que está muy malo el internet de Carmen y eso es primera vez que nos pasa y eso no habrá cómo solucionarlo. Entonces, mejor ir absolviendo las preguntas de nuestro público una vez que se solvente este incidente, ¿no? Exactamente. Bueno, sí, en efecto, hay algunas inquietudes aquí respecto de lo que ha planteado la doctora Carmen Dueñas, porque se están preguntando que cuál concretamente es esta nueva forma de gobierno que se establece a raíz del reglamento provisorio de Guayaquil, el de 1820, ¿no? Concretamente, eso sería muy interesante que la doctora nos comentara. También, bueno, yo creo que desde el ejercicio de la ciudadanía es importantísimo esto, desde el ejercicio de la ciudadanía, que en este momento es lo que estaba diciendo Carmen justamente, que se debaten en este momento los problemas del empoderamiento ciudadano, y eso sí era una nueva forma absolutamente distinta, no venir desde el absolutismo del rey o del representante de Dios en la tierra, sino venir desde el ejercicio de los ciudadanos que toman sus propios rumbos, ¿no? Yo, pues, claro, me gustaría pues que ella responda, pero en todo caso por ahí veo que está Víctor Hugo Arellano. Sí. Bienvenido, Víctor Hugo. Sí, entonces a lo mejor podemos ir con la conferencia de Víctor Hugo y dejamos estas preguntas para el final. Ojalá que Carmen se le arregle su problema. Exactamente. Bueno, bienvenido, Víctor Hugo Arellano. Ya vemos que está conectado y es nuestro segundo invitado de la jornada de hoy. Él se va a referir al tema de San Martín y la independencia de Guayaquil, justamente. Quisiera, antes de darle la palabra a Víctor Hugo, leer brevemente el currículum de él. Es un investigador, autor de varias publicaciones, licenciado en periodismo por la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, máster en comunicación y desarrollo por la Universidad de Guayaquil, miembro correspondiente de la Academia Nacional de Historia, miembro de número de la Academia de Historia Marítima y Fluvial del Ecuador, fue jefe del Departamento de Investigación Histórica del Instituto de Historia Marítima de la Armada del Ecuador, ha ejercido la docencia secundaria y universitaria en Ecuador y en Brasil. Es director del Museo Municipal de Guayaquil desde el 2010 y editor del Boletín del Museo Municipal, que contiene investigación histórica y noticias. Es investigador especializado en el Santo Oficio de la Inquisición en América, de la presencia hebrea en América colonial y de la presencia de africanos en América, entre otros temas. Muy bien, bienvenido, Víctor Hugo. Te doy paso para que nos expongas tu tema. Hola, Víctor Hugo. Estamos congelados hoy día. Hoy nos han puesto un poco de hielo. Hoy nos han lanzado un poco de hielo aquí. Víctor Hugo, ya estás para tomar la palabra. Te escuchamos. Esperemos que él no tenga mayores dificultades. Sí, se está conectando. Bueno, él sí nos había advertido que iba a entrar un poquito atrasado. Estuvo a tiempo. Y ahora está a tiempo aquí. Solo que no nos falle la conexión, ¿no? Esperemos también que la doctora Dueña se pueda reconectar. Así es. Víctor Hugo, te escuchamos. Por favor, acércate a tu micrófono. Si no se le está oyendo. Él está hablando, pero no se le está oyendo. Está teniendo problemas de audio. Ahora ya escuché. Ahí está, ya Víctor Hugo. Ahora sí. Bueno. Ya, Víctor Hugo. Me avisa cuando tengo que hablar. En este momento. Ya empieza. Ya te presenté. No veo a nadie. Bueno, buenas noches con todos. Es un privilegio poder participar en estas conferencias
en esta nueva modalidad. Todavía no me acostumbro tanto, pero estamos aprendiendo. Sin embargo, creo que es muy importante poder unificar criterios y conocer criterios nuevos sobre lo que estamos tratando, que es el bicentenario de la independencia de Guayaquil. Muchas veces se ha malinterpretado porque se ha subestimado Guayaquil cuando es la primera ciudad del Ecuador, cuando es la capital económica del Ecuador, y no desde ahora, sino desde siempre. Y en esto pues entramos pues a que la independencia en muchos sentidos básicamente es económica, y no solamente que es económica, sino también social, y abarca una serie de aspectos antropológicos, sociológicos, históricos. Y esta independencia, pues, nos hizo la diferencia, o comenzó a hacernos la diferencia entre lo que estábamos hablando anteriormente. No sé si vale la pena que manejes un poco el aparato que no estás saliendo, Víctor Hugo. Ahí estoy. Ahí está bien. Bueno, continuamos. Gracias por la paciencia. Gracias por todo lo que me tienen. Estoy saliendo recién de una conferencia diferente y entonces ando un poquito acelerado. Pero bueno, el asunto está en que cuando Guayaquil o los guayaquileños creen que ya son adultos, que ya son capaces de manejarse por sí mismos, entonces deciden entrar a la independencia. Pero una cosa es decidir entrar a la independencia, otra cosa es decirla. Implica grandes cambios y grandes intereses de ambos lados, o de segundos o terceros lados también. Y en este aspecto, pues, estamos hablando de un Guayaquil que, aunque tenía 1.500 soldados en los resguardos de la ciudad, de todas maneras, no todos los soldados estaban a favor de la independencia, y los intereses que vienen con la guerra son con unos gastos terribles. Así que, ¿qué sucede? Pues que tienen que controlarse todo eso, cuándo es el momento preciso, cuándo es el día exacto, cuándo es el lugar exacto para iniciar la independencia. Se nos complica la vida. Pero nosotros tenemos que ver cosas interesantes, como que el 8 de septiembre de 1820, el general José de San Martín y Patorras desembarca en playas de Pisco, en Paracas, y invade Lima y libera Lima, más su zona de influencia. Esto fue la oportunidad brillante de oro para los insurgentes, para aquellos que querían sacudirse del yugo español y poder ingresar con sus propios medios para la independencia. ¿Por qué digo esto? Porque al norte, en la zona de Pasto, estaba los que venían del norte, más al norte todavía, o sea, Colombia actualmente y Venezuela, queriendo llegar para expulsar a las personas, pero a Pasto se le ocurrió no ser independiente. Y encima de eso les favorecía mucho la geografía, y era como entrar en un embudo y no podían pasar, no podían salir, porque los pastosos no querían independizarse. Y por otro lado, era muy difícil atravesar por otro punto geográfico. Eso detenía a los soldados de Quito con Melchor de Aymerich peleando allá en el norte, y por el sur ya estaba cubierto con San Martín. Entonces, cuando José Joaquín de Olmedo, ya presidente de facto, hay que establecer que él estuvo un tiempo de facto del 9 de octubre hasta el 8 de noviembre de 1820, y después va a ser presidente democrático. Él, cuando escribe al Cabildo de Quito, el mismo día de la independencia, dice que, sabiendo que están a él desembarco de San Martín, para nosotros se nos facilitan las cosas. Dicho y hecho, claro, tenía cubierto el flanco norte, y entonces con eso de ahí fue maravilloso. Se lanzaron a la independencia. O sea, ahí vemos la primera participación de San Martín en nuestra independencia. Y claro, aunque José Joaquín de Olmedo no era soldado, no era general, las hizo de soldado, las hizo de general y las hizo de estratega. Todo el mundo lo ha pintado como un poeta. Eso es lo que menos era él. Lo que más era un líder que llegó a ser, hasta en el campo internacional, con la diplomacia,
uno de los grandes líderes de América. Y aquí lo hace de soldado y lo hace de general. Y el soldado de general, y lo primero que manda a hacer para el sur es comunicar a través de la llamada goleta de alcance a Lord Cochrane, que está bloqueando el Pacífico, la navegación en el Pacífico, y a San Martín, para informarles de lo que está pasando. Entonces va José de Villamil, va Lorenzo de Garecoa y un grupo de personas más, además de los prisioneros, llegan a Lima, y en Lima, en el Callao, donde están los barcos ahí atracados, ingresan para hablar, ingresan para todo, para conferenciar con San Martín. ¿Y qué es lo más interesante de todo esto? No olvidemos que también se mandó una correspondencia para Bolívar, o sea, no vamos a negar eso. Estamos dando la importancia ahora a San Martín, y otra oportunidad será Bolívar. ¿Qué fue lo más importante de esto? Que San Martín comprendió en el acto el asunto de la libertad de Guayaquil. Claro, yo estoy a favor de San Martín, pertenezco al Instituto Sanmartiniano, pero eso no quiere decir que no deje de ver que tanto San Martín como Bolívar les interesaba que Guayaquil por muchísimas razones. Una de las primeras es que estamos todavía con la navegación a vela, y aquí en Guayaquil, aunque era un poco más caro carenar y construir las embarcaciones, era donde mejor se hacían y donde mejor se construían y se reparaban. ¿Por qué? Porque aparte de la técnica de básicamente afrodescendientes, aparte de esa técnica, había las maderas, las mejores maderas muy cerca, muy cerca. Francisco de Requena, en su descripción de Guayaquil en 1774, él explica la gran cantidad de maderas, explica para qué sirve para cada cosa en la navegación. Así que todos tenían un intenso cariño por Guayaquil, tanto los del norte como los del sur, ¿no? Pero también había el cacao, y las pepas de cacao, la pepa de oro, servía muchísimo porque no siempre había el dinero en metálico, sino que se pagaba con sacos de cacao. La misma boleta de alcance se la compraron, la compraron pagando con 30.000 cargas de cacao. Entonces, en ese aspecto tenemos un interés muy importante de ambos lados, del norte y del sur, y no nos olvidamos de las maderas. Solamente hablando de la caña aguadua o caña brava o caña Guayaquil, nos damos cuenta de la tremenda importancia de la madera de Guayaquil, sin olvidar de que Lima fue construida siempre con maderas de Guayaquil. O sea, que había un movimiento comercial tremendo. Por otro lado, quien tenía más facilidad para mantener esa correspondencia, ese correo, esa comunicación, era San Martín, por una sencilla razón. Por agua es mucho más fácil que por tierra. Recuerden, no hay teléfono, no hay internet, no hay otros medios de comunicación, que el agua, que era la más rápida, mientras que por la sierra se cerraban los caminos cuando llegaban las lluvias, el periodo de lluvias, como estamos nosotros a las puertas ahora. Entonces ustedes verán que San Martín, ¿qué es lo que hizo? En ese momento, ni corto ni perezoso, y creo que muy idealista, porque tuvo muchos ideales, pero maravillosos. San Martín, ¿qué es lo que hace? Envía 500 fusiles. Los 500 fusiles están acompañados de fulminantes, están acompañados de perdigones, están acompañados de pólvora, y está acompañado de dos personas muy importantes. El general Tomás Guido, que es el ayudante de campo de San Martín, un hombre brillante en su trayectoria como militar, y el general Toribio de Luzuriaga, otro brillante. Manda a sus mejores generales para apoyar a la independencia de Guayaquil, porque ustedes no van a creer, las independencias se hacen con guerra y se hacen con dinero. Guayaquil ya tenía el dinero, pero le faltaban los estrategas, así que estos llegaron con la goleta de alcance. Se estima que el día 20 de noviembre, no hay una fecha. ¿Por qué se estima eso? Porque para el 21 de noviembre a la mañana se convoca a estos dos generales al Cabildo para que expliquen qué es lo que van a hacer acá. Obviamente, estos dos generales estaban interesados en hacer campaña para, como lo diríamos, tirar el agua para su molino. O sea, querían agregar al Perú. Pero, oh sorpresa, algunas veces la gente se confunde con respecto a Olmedo, a la provincia libre de Guayaquil y a estos dos personajes, en que todavía no existe el Perú como república. El Perú no existe como república, sino Lima con sus alrededores, porque en Junín y Ayacucho
En un lado hay 7.000, en otro lado hay 8.000 soldados bravos, veteranos de guerra, que son vencidos posteriormente en la batalla de Junín y Ayacucho, reiterando, y recién ahí va a estar lo que ahora se llama Perú, va a estar libre. Entonces tendríamos que siempre tomar en consideración estas limitaciones o estos alcances. Pero en todo caso, el gobierno central, que ya estaba establecido en Lima, le interesaba también, pero no usó la fuerza. No usó la fuerza y usó sus generales. Aquí en Guayaquil había 3 grupos. David Cubitt, un británico, escribe y explica que los 3 grupos eran mayormente por Guayaquil Independiente, y así lo dice Olmedo al querer mandar las cartas para Quito y Cuenca, diciendo de que ellos quieren ayudar a lo que había sido la antigua presidencia para liberarla completo, o sea, para hacer nosotros la nación. Puso la salvedad que después de eso se iba a decidir a cuál de las grandes potencias se iban a unir, pero para eso tenía que pasar mucha agua debajo del puente. En pensamiento de Olmedo, no fue tan fácil, duró 21 meses la liberación. Sin embargo, como se dieron las cosas, Bolívar llegó 3 semanas después de la batalla del Pichincha, que es un hito guayaquileño en historia, es un triunfo guayaquileño, porque Guayaquil no tenía tantos soldados, pero convocó a muchos soldados de muchas partes y financió con su dinero la batalla del Pichincha. Entre paréntesis, vale la pena decir que el general Santa Cruz, a quien se lo ha ignorado técnicamente, es el que mejor se desarrolla. Y oh sorpresa, el general Santa Cruz, mandado por San Martín, hace un parte de batalla, como también lo hizo Sucre, y ese parte de batalla es publicado en el diario El Patriota de Guayaquil íntegro, en el boletín número 11 del Museo Municipal de Guayaquil. A mi cargo he publicado totalmente ese parte de batalla, que me parece muy importante. Pero sigamos adelante, porque el tiempo apremia, y quiero decirles a ustedes algo. Ya se dieron las cosas. Bolívar superó Pasto, llegó 3 semanas después a Quito, tomó posesión de Quito. Sucre ganó la batalla de Pichincha, pero hay que recordar, Sucre era de acuerdo con un contrato con Guayaquil, fue a pelear a Pichincha, no de acuerdo con un contrato con Bolívar. O sea, digamos que era un general de la independencia de Guayaquil. Y Santa Cruz vuelve, sale de Quito y vuelve, y sin olvidarnos los otros argentinos, que son con el general Lavalle, que hacen la gran batalla de Riobamba y del Tapia antes de llegar a Quito, que es una batalla fantástica, pero eso es para otra historia. Y bueno, como las cosas ya se definieron, y Olmedo ya creó junto con el colegio electoral esa constitución llamada reglamento provisorio, que le fueron incorporando más artículos, creó un reglamento de comercio, del cual no se conoce físicamente, pero sí conocemos casi todos sus reglamentos, que están citados en juicios y en documentos, y se manejó muy estratégicamente para poder hacer crecer económicamente a Guayaquil, y seguía la guerra, pero ahora vienen los intereses. Ya los españoles no tocan, no tienen cómo participar o no tenían injerencia para esta discusión entre quién se quedaba con Guayaquil, porque recordemos, Guayaquil era aproximadamente desde el río Esmeraldas al norte hasta el río Tumbas al sur, un promedio de unos 52.000 kilómetros cuadrados. No era una ciudad y un río, era un grandísimo territorio que tenía la máxima producción, todavía lo tiene, ¿no? Y se lo fue cercenando hasta quedarnos cortos ahora con la pequeña provincita que tenemos de Guayaquil. Pero cuando ustedes ven en el mapa, ustedes se van a dar cuenta de que ese Guayaquil era administrado por esta junta de gobierno, y se desarrolló muy bien. Entonces, ¿qué pasó? Sucre, con el mismo interés de Bolívar, Bolívar con el mismo interés de San Martín, está muy interesado en captar Guayaquil, y llegó primero. Tenía que haber llegado en febrero San Martín, llegó en julio. No vamos a entrar en especulaciones por qué el uno se demoró y por qué el otro se adelantó, pero lo que me interesa, que era la relación de San Martín con Guayaquil, es que
Entre las muchas cartas que escribe Olmedo a San Martín y le va informando qué va pasando desde el día 9 de octubre, cuando le informa que se había hecho prácticamente sin derramamiento de sangre, una fantasía entre paréntesis, el cambio de mando en la independencia, porque sí hubieron unos cuantos muertos, no digo 10, pero hubieron más de 10 y más de 20, pero no fue pues una guerra sangrienta. Y no nos olvidamos que hay un acuerdo que hizo Guido Luzuriaga con San Martín, de acuerdo con San Martín, con Olmedo. Cuando Olmedo ve venir a Bolívar, le dice a San Martín por carta, existe el documento original, existen las transcripciones, que por favor cumpla con el acuerdo que tenemos para tener libre a Guayaquil. Esa es una cosa que no todo el mundo ha reparado en lo importante de estas expresiones en una carta de 3-4 páginas que manda Olmedo, porque Olmedo está incitando la guerra, a una nueva guerra, pero es una guerra interna, ya no con los españoles peninsulares, sino con estos hijos de españoles, con estos nietos de españoles, que eran aquellos patriotas del 9 de octubre, y los está volcando a la guerra porque cree que tiene que estar independiente, y le dice a San Martín: general, el enemigo me viene del norte y está casi a las puertas. Entonces, astutamente lo llama al gran mariscal José de la Mara, que aunque nació en Cuenca, es un héroe guayaquileño, y eso lo podemos conversar, lo podemos argumentar muchas veces, porque hasta sus padrinos de bautizo eran guayaquileños, y el monseñor que lo bautizó era su tío, también guayaquileño. Entonces, lo ponen de jefe de las fuerzas militares de Guayaquil, digamos, comandante general de las Fuerzas Armadas de Guayaquil, diciéndolo en palabras actuales. Lo pone con sus segundas, porque era general también de San Martín. Y entonces le dice a San Martín que venga para cumplir. San Martín se atrasó. Cuando San Martín se atrasa, pues quedamos como quedamos. Sin embargo, ¿qué más dice en esa carta? Quiero decirle, general, que así como usted nos ha ayudado muchas veces con soldados, con armas, con municiones, con perdigones, con fulminantes, queremos que ahora nos ayude. ¿Y eso qué nos quiere decir a nosotros? Lo que no nos dijo es lo que nos está diciendo, que continuamente San Martín estuvo nutriendo a las fuerzas de Guayaquil con armas. El primer día que mandó 500 fusiles, estamos hablando de 500 soldados. Si pensamos que los regimientos establecidos en Guayaquil eran 1500, era bastante la ayuda que estaba dando, y la está dando gratis, no la está cobrando. Entonces, en ese aspecto hablamos de una cosa maravillosa. Por otro lado, también podemos decir que en el momento en que llega San Martín a Guayaquil, vemos nosotros que es coronado. Hay cosas que no se entienden, pero que hay que analizarlas ahora que estamos nosotros fuera de tiempo. ¿Por qué? Porque sabemos de la coronación de Bolívar cuando llega acá y se lo aclama como libertador, y 3 señoritos de Guayaquil, 3 adolescentes, lo proclaman héroe de América, pero aunque fue coronado solo una vez en San Martín, o sea, por una sola persona en San Martín, pero por Carmen Calderón Garecoa, hermana de Abdón, lo interesante es que en el Diario Patriota de Guayaquil no está el texto de la coronación de Bolívar, sino la de San Martín. Eso nos dice a nosotros que hay una mayor tendencia para el sur. Claro, alguno va a decir, pero eran peronófilos. No es peronófilo porque no existía Perú todavía, pero tenemos que entender que durante todos los siglos en que corrió hegemonía Lima, desde la conquista y los primeros años de la colonia, los nexos, no solo económicos, sino familiares entre Lima y Guayaquil eran muy grandes. Digamos que la base de las familias de comerciantes estaban en Lima, y mandaban a sus familiares, algunos, a supervisar la construcción de embarcaciones. El consulado de comercio estaba en Lima, y controlaba la producción de cacao y la exportación. Entonces ustedes ven que siempre había un cordón umbilical, y con una facilidad de 5 o 6 días para poder navegar y encontrarse en el otro lado, sin restricciones. Entonces todo esto hace que también se entienda qué pasa con San Martín. Ahora les voy a contar un dato que es bien extraño, que casi nadie sabe.
Este dato lo ponen en las historias de San Martín cuando está San Martín en Europa, está en Francia. En Guayaquil le regalaron un perrito que le puso por nombre Choco. Y él juega con Choco y hay un visitante que narra el asunto y dice que Choco le enseñó a hacer una serie de malabares. Muy interesante. Dice, del perrito que le regalaron a San Martín en Guayaquil, era un perro de aguas, un perro muy bonito. Entonces, son detalles que quizás no es la historia que nos interesa de las batallas, pero es muy importante darse cuenta de los vínculos que hay, hasta vínculos sentimentales, ¿no? No sé qué les parece eso. Estamos creo que ya en la hora. ¿Aló? Sí, sí, en efecto, yo creo que se quedan planteadas algunas inquietudes, algunas de las que se han planteado en el chat de las personas que están asistiendo a esta conexión, están dirigidas para la doctora Carmen Dueñas, que tuvo una dificultad de conexión y se ausentó un rato. Entonces, tengo aquí, doctora, una pregunta para usted, porque se quedó la inquietud de que cuál fue esa nueva forma de gobierno que se establece con el artículo 1 del reglamento provisorio. Bueno, indudablemente ya no es una monarquía, no hay un rey de por medio. Yo creo que esa es la principal diferencia que existe, ¿no? Al declararse independiente, ellos podrían haber dicho queremos un rey, como sí lo hicieron países como Brasil, por ejemplo, y México. No, Guayaquil no quiso un monarca. Entonces eso es la principal diferencia que hay con la nueva forma de gobierno. Ya. ¿Cómo enlazamos esto con la Constitución de 1830? Porque estamos saltando de 1820 a 1830. Y en esta década estamos en la Gran Colombia. En esa década estamos en la Gran Colombia. En 1830 nos separamos de la Gran Colombia y se redacta la primera constitución del Ecuador, ¿no? Que es la de 1830, ¿no? ¿Cómo enlazamos? ¿En qué sentido? No entiendo la pregunta. Claro, la una es casi un antecedente de la otra, o no necesariamente. A ver, bueno, yo lo que he dicho, y más francamente no tengo una respuesta, ¿cómo así los patriotas guayaquileños como Olmedo, Marcos y otros aceptaron estos cambios en la Constitución? Me explico, ¿cómo así, habiendo hecho un documento tan maravilloso, ¿no? Con ciudadanía universal, ¿cómo así vuelven a una ciudadanía censitaria, ¿no? Es básicamente lo que yo veo como un problema. No sé si el señor Arellano no tiene alguna respuesta para esto. Por favor, si me puede repetir la pregunta, que tiene el himno de Guayaquil a un costado y no alcanzo a escuchar bien. Ya, Si me repite la pregunta. A ver, sí. ¿Cómo es posible que los patriotas que escribieron el reglamento provisorio de Guayaquil en 1820, que es tan moderno, tan democrático, en 1830 avalan una constitución que cambia totalmente las reglas del juego y dice, para ser ciudadano hay que tener 300 pesos de renta, hay que saber... Ya recuerdo, ya entendí. Sí, hay una cuestión, es un constitucionalista, pero de gran talla, Olmedo, y hace una constitución muy buena, todo es perfectible siempre, nada es perfecto, ¿no? Sin embargo, la presión que tenían después de haber presentado la constitución hace que cambien las cosas, no él ni los guayaquileños, sino los intereses quiteños en ese momento. Es posible, ellos tenían mayoría, Tenían mayoría y no querían perder la hegemonía que podían haber tenido supuestamente en toda la colonia, ¿no? Claro, entonces, y seguramente Olmedo no quería poner en peligro el proyecto del Estado de Quito, no quería un cisma. Así es, él siempre pensó en el Estado de Quito. Claro. Por eso no quería abortarlo, digamos.
Sí, Claro, claro. que siguiera adelante. Se dio Ah, por eso. claro. Hay una pregunta para Víctor Hugo Arellano. Le dicen, ¿cree que Guayaquil pudo haber establecido un gobierno o estado independiente si tenía una economía y un progreso estable? Ya, Guayaquil fue un estado con todas las características de estado y con el reconocimiento de las potencias exteriores. En unas cartas la repite a varios lugares y que Cima la publica como bando, el gobierno de Guayaquil cree que los Estados Unidos, y para más o menos el 20 de diciembre de 1820, lo ha reconocido como estado. Yo no tengo la carta de Estados Unidos, pero la carta que manda Olmedo para varios lugares y que existe el original en el archivo histórico de la Biblioteca Municipal, la he tocado, la he visto al original manuscrito, dice que ellos creen que Estados Unidos lo ha reconocido. Lo reconoce Bolívar, por eso manda a Sucre, antes mandó a Mires, para hacer un tratado de gobierno a gobierno, lo reconoce San Martín y hace un tratado. Tolrá, que es el representante de la corona española para la Marina, también firma tratados. Esa es una forma de reconocimiento. Además tenía un territorio libre, tenía un gobierno democráticamente establecido a partir del 8 de noviembre de 1820 con el primer colegio electoral, tenía una constitución, tenía un ejército, y oh sorpresa, tenía un periódico, claro, era un semanario, pero era un periódico. Este periódico tenía, entre otras cosas, libertad de prensa o de imprenta, como le decían en esa época. Era un estado. Podía sobrevivir. Hay estados menores en la actualidad que sobreviven y con menos recursos que los que tiene Guayaquil en la actualidad. Ni qué pensar los recursos de esa época. No sé si está contestada la pregunta. Otra inquietud que surge entre nuestros invitados conectados a esta charla es si la masonería influyó en la constitución de Guayaquil. Bueno, hay una cuestión que la gente no está, un segmento es santificando y otro segmento es estigmatizando. Santifican pues a aquellos que no son masones y estigmatizan a aquellos que son masones. Yo no soy masón. Yo soy un estudiante de la Biblia, un creyente en la Biblia, pero conozco bien a los masones. Y entonces quiero decir una cuestión. La masonería para la época es la que les permitió a ellos instruirse. Todavía existía y todavía está vigente aquí en la actualidad, año 2020, 2020, el Index Librorum Prohibitorum, y los masones hacían caso omiso de eso y tenían libros de contrabando. Y ustedes observen, la mayoría de las personas que están en el núcleo, en la médula de la independencia, tanto aquí como en Perú, en Colombia, en las otras partes, todos hablaban inglés y francés. Todos conocían el pensamiento americano, la mayoría conocía el pensamiento inglés o británico y conocían el pensamiento francés, que es el de la Revolución Francesa, de libertad, igualdad y fraternidad, que era masón. Entonces, en ese aspecto estaban ahí. Además, Miranda, con su gran secretario, José de Antepara y Arenaza, quien por un tiempo tuvo los archivos, el poseedor de los archivos de Miranda, él es masón. Miranda crea la gran logia, la Reunión Americana, después la logia Lautaro. O sea, hay una fuerte influencia, uno quiera o no quiera, ¿no? Pero no eran masones ateos, eran masones que iban a misa los domingos, masones que comulgaban los domingos, que se confesaban. Y calculen Claro. ustedes que los liberales en época de García Moreno se confesaban con el cura iba de García Moreno y los delataba y morían todos. O sea, no hay ese radicalismo que nosotros soñamos a veces. Sí. Sí. Ok. Sí, hay otra inquietud que de pronto entre tus ámbitos de interés están también, Víctor Hugo. Una consulta, ¿hubo criollos de origen judío sefarditas que participaron en la independencia de Guayaquil o en la batalla del Pichincha? O sea, tú tocas el lado más sensible mío, más emocionante. Mira, el doctor Abraham Jaín, o Chaín, diríamos leyendo su nombre, dice al hablar de España que en España, para la época del descubrimiento, prácticamente no había un solo español que no tuviera sangre judía. Los judíos llegaron antes que los romanos a la península ibérica, si vamos por eso, ¿no?
y fue grande la migración. Los he analizado. Hay un documento de 1824 que habla de una tienda de judíos en un censo de casas y negocios de Guayaquil. Ahora, hay apellidos, no podemos establecerlos en estos momentos tanto ni tan seguramente, pero hay apellidos como el apellido Marcos, el apellido Crespo, que son netamente judíos, y los Castro, hay bastante Castro, pueden ser cualquiera de los dos lados, el judío y no judío, ¿no? Claro que para la época de la independencia, o mejor, para fines del siglo XVII, ya prácticamente estaba diluido el judaísmo en América, porque se había matado a todos los que estaban con esa tendencia a pseudo conversos, y también se persiguió a mucha gente que desapareció. Sin embargo, hay apellidos como Carrasco, como Tavares, como Salguero, que son netamente portugueses, y los portugueses que vinieron acá, especialmente aquellos que manejaban los esclavos, el tráfico de esclavos, eran pseudo conversos judíos portugueses que a su vez tenían ascendencia española. La corona española cubrió a la corona portuguesa de 1580 a 1640, y entonces aquí vinieron en bandadas, tanto es así que cuando uno de los piratas llega por 1709 a Guayaquil, él habla de la Inquisición. Nadie ha leído eso, está en inglés en un diario de ellos. Dice que la Inquisición en Guayaquil estaba totalmente activa. Y Monseñor Olazo y Maruri, que está cerca de la independencia, él es uno de los funcionarios de la Inquisición y fila como funcionario de la Inquisición. El argumento no me lo dicen, pero ¿qué están haciendo estos caballeros ahí? ¿Dan cuenta? Ok. Ya, ok, muy bien. Hay un comentario, pero creo que se refiere a lo que hace un momento estuvieron comentando tanto la doctora Dueñas como Víctor Hugo, y que dice: creo que la Constitución de 1830 siguió la línea de la Constitución de Quito de 1812. Los delegados de Guayaquil eran apenas 4, Olmedo, Marco, Febres Cordero y Roca. No se quería poner en peligro la creación de la República, que a la final se denominó Estado de Quito. Es posible. ¿Algún comentario a eso? Bueno, es posible que, digamos, estaban, como se dice, se sobrepasaban en números, ¿no? Los diputados del interior, ¿no? Y no pudieron hacer nada para evitarlo, ¿no? Pero claro, la pena es que siguieron las constituciones del siglo XIX, siguieron con lo mismo, o sea, que para ser ciudadano se necesita saber leer y escribir, y yo sí creo que eso lo estamos pagando hasta ahora, ¿no? Lo estamos pagando, es verdad, Sí, lo estamos sufriendo. lo estamos sufriendo, así es. Alguien comenta también si desde entonces no se empezó a gestar el regionalismo entre costa y sierra. Miren, hay una cuestión que es complicada. La palabra regionalismo en el diccionario de la Real Academia de la Lengua dice amor por su región. Así es. Y entonces, ¿qué es eso? El asunto está diferente en que algunos quieren captar todos los negocios de los otros para crecer ellos, y por otro lado hay muchas diferencias que las podemos salvar con cariño, con conocimiento, con intercambio, pero hay diferencias en la sintaxis del idioma de los que están transandinos que los que están en la costa. Eso siempre se dio en todas las regiones del mundo. El que está arriba es diferente del que está junto al mar. El asunto es que deberíamos ser, en mi caso pienso, federados, cosa que a nadie le gusta, para ver una mejor distribución de las riquezas. Si no, ustedes miren lo que pasó con los problemas que tuvimos después de que Bolívar nos toma por la fuerza y nos incorpora a Colombia. El problema fue terrible. Los guayaquileños no aguantaron más. El 16 de abril de 1827, ellos crearon un Guayaquil independiente nuevamente con el gran mariscal Lamarque, que lo pone jefe civil y militar de la plaza. De eso nadie toma en cuenta. ¿Y por qué lo toman? Dice con apoyo de todas las corporaciones. ¿Cómo es eso?
¿Se da cuenta? Eso está escrito en actas de cabildos ampliamente y en el diario Patriota de Guayaquil también. Sí, yo creo que el regionalismo se ha hecho una mala palabra, siendo una palabra lógica, pero que en realidad lo que estamos viendo es una continuidad de la monarquía que tiene la centralidad para ejercer mejor el poder, que también fue, hay que decirlo, Bolívar, porque también Bolívar empezó a dudar ya si estas personas eran capaces de autogobernarse, que a lo mejor necesitaban también un monarca, un dictador o una persona un poco más hegemónica, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que ante esta fuerza, que es la centralidad para detentar el poder por razones económicas, y los 4 guácaros de acá, que pensaban de otra manera, pues no quedó más que ganaron la mayoría y se fue la centralidad, cosa que también estamos pagando hasta hoy, porque se dan pues esos malos repartos, y es muy fácil también echarle la culpa al otro cuando a uno le va mal. Cuando uno es dueño de sus destinos, pues asume sus consecuencias. Entonces yo creo que sí, el problema es el problema de intereses políticos que se juegan entre dos regiones distintas por su genética, por su ADN. Bueno, a mí me parece que el federalismo hubiera sido una solución mejor, ¿no? Que el centralismo, ¿no? De hecho, que cada región pues tenga sus propias rentas, sus características, etcétera, ¿no? Pero no sé si es posible todavía o ya no es posible, ¿no? Todo es concertación, todo es concertación y depende de los votos de las mayorías, algo que sea, como se dice ahora en negocios, ganar, ganar. Si no estamos todos en el ganar, ganar, no hay concertación social posible. Así es, ¿no? Tengo aquí una inquietud de la doctora Tatiana Hidrobo para la doctora Carmen Dueñas. Ella dice, conocemos que Carmen ha estudiado el caso de los pueblos de indios y caciques en el siglo XVIII. Ayer Silvia Álvarez señalaba que el tema de los subalternos estaba pendiente. ¿Qué está pasando con ellos a principios del siglo XIX? Bueno, estaba pasando. Hay historiadores que dicen que la llama de la rebelión o de la revolución, de la independencia, digamos, se mantuvo viva en pueblos como Jipijapa, porque los indios de Jipijapa estaban levantados todo el tiempo. Por ejemplo, la Constitución de Cádiz, los patriotas de Quito no quisieron que se publique la Constitución de Cádiz. Pidieron al presidente de la audiencia que no publique la Constitución de Cádiz, porque que no vale innovaciones en este momento, puesto que acaba de pasar los eventos de 1809 y 1812, ¿ya? En cambio, los indios de Jipijapa clamaban que se publique la Constitución de Cádiz y decían, ¿por qué no la han publicado? Sabemos que allí hay beneficios para nosotros. Sabemos que, y es más, se negaron a pagar el tributo, ¿no? Ellos hicieron una gran revuelta en la plaza de Jipijapa diciendo, no vamos a pagar el tributo, aunque nos corten el pescuezo, porque lo que el rey da, no quita. Claro, los llevaron a Guayaquil, los expusieron en las calles, les dieron latigazos, todo lo que sea, en castigo. Pero ellos dijeron, no pagamos el tributo. O sea, los indios de Jipijapa son bien admirables. Ellos estaban muy al tanto de lo que estaba pasando en el resto del mundo. Me atrevo a decir algo que tal vez no les va a gustar mucho. Yo creo que los indios de Jipijapa estaban muy al tanto, por ejemplo, de que el pirata Brown no era pirata, que era un patriota. ¿Por qué digo eso? Porque lo ayudaron. Antes de llegar a Guayaquil pasó por Manaví, o por Puerto Viejo, como se llamaba. Ellos los llevaron, los guiaron
la iglesia de Montecristi para que roben todo lo de la iglesia de Montecristi. Es decir, ellos sabían que, que Brown no era un pirata. En cambio que en Guayaquil se ufanaron ante el rey de haber defendido Guayaquil del pirata. Después ya se dieron cuenta de que no era pirata, que era un patriota, pero al principio lo rechazaron, ¿no? ¿Qué nos dice eso? Que a lo mejor los indios de Ipiapa estaban mejor informados que la gente de Guayaquil. Así que, como digo, la participación de los indios de Ipiapa fue bien importante en todo este periodo. Bien. Creo que por hoy vamos a dar por cerrada la sesión, la jornada de este encuentro bicentenarios, no sin antes invitarlos a la programación que tendremos para el día de mañana. Mañana vamos a tener una jornada de cierre muy importante realmente, ¿no? Vamos a tener 3 participaciones de 3 historiadores que nos van a hablar de 3 aspectos muy complementarios. Hugo Calle hablará sobre la historia sociocultural de los partidos de Babahoyo, Baba, Pueblo Viejo y Palenque de la gobernación militar de Guayaquil durante el proceso histórico de la independencia española. Willington Paredes estará con el tema Octubre de 1820, Revolución y Bicentenario. Y el doctor José Carlos Arias va a cerrar con un estudio de las actas de independencia de ese siglo, y él plantea una pregunta y dice, ¿había otra salida? Entonces, con esta pregunta y con este estudio comparativo de las actas de independencia, vamos a concluir el día de mañana en la jornada que iniciaremos asimismo a las 6 de la tarde de este viernes 30 de octubre, en que cerramos el mes del bicentenario de la independencia de Guayaquil. Que no cerramos el bicentenario, pues todavía hay mucho que estudiar, que decir y que difundir, pero que estas jornadas nos han servido para tener una reflexión de estos procesos independentistas del siglo XIX. Muy agradecida con la doctora Carmen Dueñas de Anheuser, con Víctor Hugo Arellano. Los invitamos a que nos sigan acompañando el día de mañana, en que vamos a cerrar la jornada. A agradecer a quienes se han conectado y nos han acompañado también hoy, Mariela y todo el equipo del MAC. Muchas gracias. Nos vemos mañana a las 6. Que tengan buena noche. Buenas noches. Muchas gracias, Carmencita, Víctor Hugo, muchas gracias. Bien, buenas noches a ustedes.